Soy Oscar Mata, seguimos estudiando la declaración de fe número 7 de la Iglesia de Dios, basados en el libro de doctrina. En esto creemos, aprobado por el Concilio Ministerial de Norteamérica de la Iglesia de Dios. Hoy vamos a continuar con esta serie de estudios tan importantes acerca de los 10 mandamientos. Hoy vamos a hablar del Decálogo en el Nuevo Pacto, los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Hay una tendencia de la mayoría de iglesias, por decirlo así, en su entendimiento, o de muchas iglesias, para no generalizar, de que algo que está en el Nuevo Testamento debe ser confirmado en el Nuevo Testamento para que tenga validez, para que podamos decir que eso todavía está vigente. De esa cuenta hay algunas cosas del Antiguo Testamento que algunos dicen, no, eso era para los judíos porque no aparece en el Nuevo Testamento. La verdad es que es una regla de interpretación basada en nada, porque no hay ningún fundamento bíblico que diga que algo del Antiguo Testamento debe ser confirmado en el Nuevo para que tenga validez. No existe tal cosa. Hay algunos textos que usan algunos, pero la verdad es que son textos mal interpretados para rechazar algunos mandamientos que se encuentran en el Antiguo Testamento. Pero sí, los 10 mandamientos son mencionados en el Nuevo Testamento, claro, no como una regla de uno tras otro como están en Éxodo 20. Llegamos entonces al punto crucial. La ley de los 10 mandamientos, que jugó un papel principal en el Antiguo Pacto bajo Moisés, permanece todavía vigente y sin reducir su capacidad de comunicar la voluntad de Dios para aquellos que ahora son creyentes y seguidores de Cristo Jesús bajo el Nuevo Pacto. Una pregunta muy interesante, ¿no les parece? La respuesta a esta pregunta debe encontrarse principalmente en el Nuevo Testamento, en el ejemplo y enseñanza de Jesucristo y sus apóstoles. Sin embargo, para no pasar por alto las importantes piezas de evidencias previas, permitámonos confirmar que los 10 fueron básicos para el Antiguo Pacto y revisemos el pasaje clave en el cual un profeta hebreo predice la venida de un nuevo pacto. Éxodo 20, del 3 al 17, es la base bíblica de los 10 principios morales antiguos, conocidos como el Decálogo. Estos fueron la expresión principal del pacto de Dios con Israel y con la multitud mezclada al pie de la montaña. Los primeros 4 mandamientos fueron expresiones fundamentales del amor de los hebreos hacia Dios. Los últimos 6 de su amor hacia el hombre. Más adelante en las escrituras hebreas, al hacerse evidente que Israel no estaba progresando en el pacto sinaítico, Dios inspiró al profeta Jeremías con estas palabras que encontramos en Jeremías capítulo 31, de los versos 31 al 34. Dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jehová y la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová,
porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este pasaje nos da un avance maravilloso de la realidad del Evangelio que viene a aquellos que conocen a Dios en el perdón gratuito de sus pecados a través de Jesucristo. En el verso 32 de la profecía de Jeremías, Dios dijo que el nuevo pacto no sería como el antiguo. ¿En qué forma sería? El profeta Jeremías identifica una sola diferencia. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. El antiguo pacto fue escrito por el Señor en tabla de piedra, pero el nuevo es escrito por Él mismo en la tabla de nuestro corazón. Esta distinción se hace y se enfatiza 2 veces en las escrituras más recientes. Usted tendrá que ver en Hebreos 8, versos 8 al 12 y Hebreos 10, versos 16 y 17. La predicción que hizo Jeremías sobre el nuevo pacto no contiene intimación de cambios en los estándares morales de Dios. Hubo cambios en algunas provisiones secundarias del pacto, léase Hebreos 7:12, pero no hubo ninguna en sus principios primarios. Por lo tanto, cuando venimos a las nuevas escrituras, ¿cuáles fueron los principios morales que Jesús y sus apóstoles enseñaron como importantes para la vida? Los 10 no solo fueron la expresión principal de la ley moral en las escrituras antiguas, sino también de las nuevas. Cuando le preguntaron a Cristo, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él dijo, y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, según se lee en Mateo 19, versos 16 y 17. Es decir, el mismo Jesús dijo que debían guardarse los mandamientos. El joven que preguntó eso quería una respuesta más específica. Entonces preguntó cuáles mandamientos eran los que tenía Jesús en mente. Y en los versos 18 y 19 dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa fue la respuesta de Jesús. Si vemos entonces, la respuesta de Jesús incluyó 5 de los mandamientos del Decálogo y uno que no estaba en los 10. El que Jesús pronuncie el mandamiento de amar a nuestros semejantes no implica que el mandamiento de amar a Dios sea inválido. Tampoco el mencionar solo 5 de los 10 quiere decir que los otros 5 son obsoletos. Jesús le dio una muestra de los 10 mandamientos y le mencionó 5, más el otro que habla de amar al prójimo, que realmente tenía que ver con estos 5 mandamientos que él estaba diciendo que tenían que ver con el prójimo. Las declaraciones de nuestro Señor en el cuarto evangelio resaltan su opinión sobre la importancia de guardar los mandamientos de Dios generalmente. Le hace Juan 14:15 y Juan 15:10. En ninguna parte Jesús sugiere que alguno de los 10 en particular haya sido anulado. La validez continua de los 10 se muestra en Romanos 7. El apóstol escribió en el verso 7, el apóstol Pablo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Vemos que el mandamiento de no codiciar solamente se encuentra en los 10 y no lo encontramos en ninguna otra ley. Así entonces Romanos 7:7 tiene implicaciones amplias, ya que la ley que cita sirvió como definición de pecado para Pablo. Y en el verso 12, Pablo dice que la ley es santa, justa y buena, como evidencia contundente de que los 10 son parte de lo que iba a escribirse en nuestros corazones y mentes en el nuevo pacto. Ni la ley ni la obediencia
tiene la intención de salvarnos, esto que quede claro, sino que Cristo murió en parte para darnos la habilidad de obedecer verdaderamente. Pablo escribió en Romanos 8, versos 3 y 4, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que encuentran en Pablo a un crítico de la ley de Dios necesitan considerar esa conclusión. Es verdad que el apóstol de la gracia de Dios no permitirá que la ley, cualquier ley, se convierta en la dinámica que trae salvación y vida eterna. Estos son galardones de Dios que recibimos solamente por medio de la fe en Jesucristo. Esto explica por qué en varios pasajes Pablo afirma los límites de la ley y advierte de judaizantes que elevan la ley a una función que nunca se le había otorgado. Y esto que quede bien claro, mis hermanos, porque estamos hablando de la vigencia de los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento, pero no estamos hablando de los 10 mandamientos como un camino a la salvación, porque la ley nunca pudo salvar a nadie. El que salva es Cristo y somos salvos por gracia. Pablo entonces no estaba encumbrando la ley por encima de la sangre de Cristo. Eso que quede claro, porque también hay algunos que niegan la ley, pero hay otros que la afirman al punto de hacerla más fuerte que el mismo sacrificio de Cristo. Ambos extremos son incorrectos. Por otro lado, Pablo frecuentemente apoya la ley moral de Dios como maestro y guía de aquellos que han sido justificados por fe en Cristo. Además de los pasajes a los romanos vistos anteriormente, vea también 1 Corintios 7:19 comparado con Eclesiastés 12:13, Mateo 19:17 al 19, Efesios 6:1-3 y Timoteo 1:8 al 11. Primera Timoteo me refiero, 1:8 al 11. En estos, la lista de pecados que se menciona tienen un parecido igual o semejante con los 10 mandamientos dados en el Sinaí. La ley moral tiene un propósito perfectamente bueno, dice Pablo, una y otra vez, si la usamos legítimamente. Santiago va un paso más allá que Pablo todavía, al verificar la unidad de los 10. Él escribió en Santiago capítulo 2, versos 10 y 11, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Este pasaje se refiere directamente al Decálogo, sin ninguna duda, del cual 2 mandamientos son citados. Este principio de quebranta uno, quebranta todos, no se pudo haber referido al libro de la ley, el cual ordena la circuncisión y los sacrificios de animales por los pecados. Estos ya no son mandamientos bajo el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Entonces los escritos de Juan, aunque más generalizados, también vienen a armonizar perfectamente con Pablo y Santiago. Juan describió en 1 de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Compare esto con la declaración de Pablo sobre cómo se dio cuenta del pecado en Romanos 7:7, que ya lo mencionamos. Otros versos en los cuales el mismo Pablo declara la importancia de que los cristianos obedezcan los mandamientos de Dios son 1 Juan 2:4, 3:22 al 24 y capítulo 5, versos 2 y 3. Un estudio de los pasajes del Nuevo Testamento en apoyo del Decálogo estaría incompleto sin Apocalipsis 12:17 y 14:12. Estos versos gemelos, decimos gemelos porque se refieren al mismo punto, describen al pueblo de Dios bajo el nuevo pacto
identificado por dos características elementales. Número 1, viven por fe en Cristo Jesús. Y 2, practican la obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Puso atención a estos dos puntos? Tendrá que leerlos usted en Apocalipsis 12, 17 y 14, 12. El verdadero pueblo de Dios tiene dos características. Una, viven por fe en Cristo Jesús. Y 2, practican la obediencia a los mandamientos de Dios. Si alguien es legalista y encumbra los mandamientos y reduce a Cristo, no está actuando adecuadamente. Pero si alguien dice creer en Jesús y rechaza los mandamientos de Dios, tampoco está actuando adecuadamente. A manera de resumen, afirmamos que los 10 mandamientos fueron incorporados al nuevo pacto por medio del ejemplo y la enseñanza de Cristo. De la misma manera que Dios escribió los 10 en las tablas de piedra, Él también los escribe en nuestras mentes y corazones. De la misma forma en que los 10 bajo el antiguo pacto fueron solo una fracción de dicho pacto, son de la misma manera en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto. Todos los ejemplos y enseñanzas de Jesucristo dan soporte al decálogo. Otro punto importante, las diferentes declaraciones en las que Pablo defiende la ley e incluye los 10 mandamientos en su alcance. También que Juan y Santiago defienden la dignidad y unidad de los mandamientos de Dios en forma general y del decálogo en particular. Al decir incorporados a, no estamos implicando que los mandamientos del decálogo fueron introducidos al nuevo pacto uno a la vez, sino que fueron incorporados como un cuerpo de leyes reconocibles, conocidos como los mandamientos. Jesús se refirió a ellos en esa forma. Si alguien te enseña que alguno de los mandamientos no está vigente porque no se repite en el Nuevo Testamento, déjame decirte que te están enseñando con falsedad, porque la palabra de Dios no disminuyó ninguno de los mandamientos. Esa es la enseñanza que nos dejaron Jesús y los apóstoles. En nuestra próxima clase hablaremos del código moral básico para la humanidad. Hasta pronto.